Solicito que suba a la mesa José Ramón Díez Guijarro, de Bankia. Pues bienvenido. Mientras que ajusta su programa y su presentación, les voy a comentar. José Ramón Díez es el director del Servicio de Estudios de Bankia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversos campos del análisis macroeconómico, política monetaria, riesgos país, sistema financiero, y durante ese tiempo ha compaginado su trabajo como analista económico y financiero con la docencia en diversas instituciones, CEU, ICADE, Business School, CUNED, etcétera. En la actualidad es profesor de Entorno Económico y Análisis de Países de Business School, profesor de Economía Española en CUNED y profesor colaborador honorario de la Universidad Rey Juan Carlos. Es autor de artículos y libros de carácter económico y financiero, contribuye periódicamente con artículos de opinión en diversas publicaciones y periódicos como la revista Capital, Expansión, Cuadernos de Información Económica, el Boletín Económico del Instituto de Empresa o el blog de Economía de Business School. Es miembro de diferentes foros de discusión y asesoramiento económico como GACE, Grupo de Analistas de Coyuntura Económica. Tienes la palabra. Muchas gracias, alcalde. Gracias al Ayuntamiento de Manzanares, a la Cámara de Comercio de Ciudad Real, por su amable invitación para asistir a estas jornadas. Y, bueno, yo lo que voy a intentar hacer en la próxima media hora, 45 minutos, es analizar de la forma más objetiva posible en qué momento se encuentra la economía española e intentar también anticipar las previsiones que desde el Servicio de Estudios de Bankia tenemos para los 2 próximos años. La verdad es que es un buen momento, ¿no?, esta semana para hablar de estos temas. Hoy por la mañana Financial Times nos madrugamos con una portada favorable para la economía española de Financial Times, que se une a otra que escribieron antes de ayer con todo el tema de la inversión de Bill Gates. Y, bueno, pues eso es muy positivo, ¿no?, porque empieza a detectarse un cambio en la opinión, en la confianza, no solo de inversores nacionales, sino también internacionales sobre la economía española. Bueno, y por ahí voy a empezar. Como ven en la diapositiva, hace solo un año, pues el futuro parecía, no sé si desolador, pero por lo menos bastante negro, ¿no? Nos utilizaban tanto la prensa nacional como la prensa internacional, bueno, pues como pim pam pum, reflejo de todos los problemas de la zona euro, ¿no? Noticias de que España no iba a necesitar un rescate, noticias de que el modelo económico español pues no tenía solución, etcétera. Y, bueno, pues pasado un año la opinión es muy diferente. Como he dicho, nos desayunamos esta mañana con opiniones favorables en Financial Times. Luego, durante las últimas semanas, hemos tenido opiniones muy favorables de analistas internacionales, incluso comparándonos con Alemania. Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Y bueno, pues esto es positivo. O sea, pasar de estar en el centro de la diana, en el centro de los problemas de la zona euro, como estábamos hace un año, a ahora mismo ser una economía que se nos pone como modelo de cómo realizar un ajuste y salir de una recesión económica, pues insisto, es un cambio importantísimo, un cambio pues que va a permitir aflorar mucha inversión y ya lo estamos viendo en los últimos meses a nuestro país y que, por supuesto, nos va a permitir financiarnos a tipos de interés mucho más baratos. Pero, bueno, yo lo que quiero en los próximos ya 25 minutos pues es repasar si realmente este cambio de opinión tiene fundamento o no. Y ya adelanto que, bajo nuestro punto de vista, claro que tiene fundamento. Bueno, y para repasar el momento de la economía española y terminar con esas previsiones que les comentaba anteriormente, pues hay que empezar un poco hablando de las claves externas, ¿no? Y, bueno, pues hay que decir que, evidentemente, la economía española depende del contexto internacional. Y solo si el contexto internacional apoya, pues realmente la economía española va a poder consolidar esas ganancias de confianza que hemos experimentado en los últimos meses, y eso nos va a llevar realmente a una recuperación. Bueno, y respecto al contexto internacional, pues hay que decir que moderadamente, en términos de crecimiento y de manera muy positiva en términos de expectativas del futuro del euro, pues yo creo que las cosas han ido a mejor en los últimos 12 meses. En primer lugar, pues hay que hablar de la inercia cíclica, ¿no?, de los crecimientos de los países con los que intercambiamos bienes y servicios
y que básicamente pues son todo tipo de países, pero especialmente los países desarrollados, ¿no? No olvidemos que con la Unión Económica y Monetaria pues tenemos más de un 65% de nuestras ventas de bienes y servicios van a otros países de la UEM. Entonces, ¿qué es lo que se percibe a nivel internacional? Pues primero una consolidación de esa recuperación. Cuando hace poco más de 12 meses había muchas dudas sobre el futuro de la recuperación global, bueno, pues hay una consolidación de esa recuperación y, en segundo lugar, que hay una rotación de esa recuperación desde los países emergentes hacia los países desarrollados. Los emergentes han sido los ganadores de la última crisis. Esta crisis tuvo su origen en los países desarrollados, tuvo su origen en Estados Unidos con todo el tema de la crisis financiera subprime, etcétera, y mientras los países emergentes prácticamente no se vieron afectados en tasas de crecimiento en lo más duro de la crisis, pues está claro que los países desarrollados experimentamos, como luego veremos, ajustes en nuestros ritmos de crecimiento muy importantes. Bueno, pues lo que se empieza a percibir en los últimos tiempos es que está ganando inercia el crecimiento en los países desarrollados, mientras en los emergentes hay preocupación por los efectos que puede tener el cambio de tono en la política monetaria, especialmente en Estados Unidos, sobre las inversiones de todo tipo de fondos globales, etcétera, en esos países. ¿Y por qué nos vemos favorecidos por eso? Por dos razones. Una, por los vínculos comerciales, como he dicho anteriormente, es bueno que los países a los que más vendamos se recuperen, les vayan mejor las cosas. Y segundo, por los vínculos financieros. Mi opinión es que parte de lo que explica las ganancias en bolsa de los últimos 3 meses, pues básicamente un 30%, y de lo que explicaría la bajada de la prima de riesgo en los últimos 12 meses sería una relocalización de los flujos desde emergentes hasta países sustitutivos de esos emergentes. Y entre los países sustitutivos de esos emergentes tendríamos los países periféricos de la zona euro y España. Por tanto, insisto, esa rotación nos está viniendo muy bien. También es cierto que los ritmos de recuperación ni en España, ya lo adelanto, ni en el resto de OCDE van a ser los mismos de otras fases de recuperación. Solo hay que ver la economía americana, cómo se ha recuperado en ese gráfico lo tenemos a la derecha, cómo se ha recuperado en las anteriores etapas expansivas, pues a ritmos del 4, incluso por encima del 4%, y en esta etapa expansiva se está recuperando solo a ritmos del 2,2. Por tanto, otra idea que les quiero adelantar, hay que ser sinceros, ayer Banco de España y en pocas semanas el Instituto Nacional de Estadística nos va a decir que la economía española empieza a crecer de forma muy moderada, pero empieza a crecer y deja atrás la recesión. Pero también es cierto, y hay que adelantarlo, que el crecimiento potencial, los crecimientos medios que vamos a ver en la siguiente fase expansiva no van a ser ni mucho menos los crecimientos de la anterior etapa expansiva. Y bueno, ahí en Estados Unidos, insisto, la recuperación se inicia en el segundo trimestre de 2009 y en términos medios de crecimiento anual están creciendo a poco más del 2%, lo que les está impidiendo crear empleo con la intensidad de otras recuperaciones. Bueno, un poco abundando en la idea anterior, evidentemente, y como vemos en el gráfico de la derecha, a España le importa mucho lo que le pase a la UEM. La correlación del ciclo español, la correlación de la economía española con la economía UEM, con la economía de la UEM, pues es muy importante. Y bueno, lo que se ve en el gráfico de la izquierda y lo que empezamos a anticipar por indicadores de confianza, etcétera, es que las cosas están empezando a mejorar también en la UEM, ¿no? Ahí tenemos los datos trimestrales, primer trimestre, los rombos negros oscuros, que en muchos casos eran de caídas de la actividad y, sin embargo, pues cruzaron en el segundo trimestre a zona positiva, con sorpresas incluso muy positivas como Portugal, ¿no?, donde el crecimiento en el segundo trimestre de este año fue del 1% en tasa trimestral, 4% trimestral anualizada, con Alemania con una buena velocidad de crucero, 0,6, etcétera. Bueno, pues insisto, vital para nosotros y aquí las expectativas son moderadamente positivas. Bueno, es cierto, y no lo vamos a repasar uno por uno, que todavía quedan cosas por solucionar en la estructura económica de la UEM, ¿no? Vamos a ser sinceros, la crisis española viene en parte explicada por la crisis de nuestro modelo de crecimiento, pero viene también explicada por una crisis financiera internacional y también por una crisis de la UEM, la crisis de deuda soberana que se inicia por Grecia y que se extiende al resto de la zona. Y básicamente esa crisis es que los pilares en los que se creó, con los que se creó la moneda única, pues en el lado fiscal y en el lado de unión bancaria, eran unos pilares muy frágiles, poco desarrollados. Cuando vino una gran crisis se puso en manifiesto que había que avanzar en ello. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que también en el último año las cosas han avanzado mucho, ¿no? Y sobre todo a la hora de
la creación de una unión bancaria. Esa creación de una unión bancaria que tiene 3 patas, la principal, bajo mi punto de vista, que es el supervisor único para todas las entidades financieras europeas, pues está en marcha. Como saben, el 4 de noviembre del año que viene, el Banco Central Europeo ya supervisará a las 160, 170 entidades financieras más importantes de Europa. Antes de eso hará unos stress test, unos análisis de los niveles de capital, de la solvencia de las entidades y, bueno, aunque aquí no me quiero extender, ayer ya empezaron a darse detalles de cómo salen esos stress test, mi opinión es que las entidades financieras españolas van a salir bastante bien. No por nada, sino porque el mismo ejercicio lo realizaron en junio del año pasado, en junio de 2013, además con la misma consultora que lo va a realizar en Europa con Oliver Wyman. Es decir, ese ejercicio ya se realiza en España, ya se han recapitalizado las entidades, parte con dinero público, parte con dinero privado. Las entidades españolas están funcionando ya con unos niveles de solvencia que cumplirían con ese ejercicio. ¿Puede necesitarse algo más? Pues desde luego, si se necesita algo más porque el ciclo empeora, esa cantidad va a ser muy inferior al resto de países de Europa. Y bueno, luego quedan temas abiertos, como es el tema griego, que va a seguir abierto durante 2, 3, 4 años, como el tema de Portugal, que a lo mejor necesita otra línea de financiación, pero en general mi opinión es que el potencial desestabilizador de esas crisis regionales en Europa sobre los demás y especialmente sobre la economía española va a ser cada vez menor y que, por tanto, por aquí no vamos a tener muchas sorpresas negativas, al contrario de lo que pasó desde el otoño de 2009. Bueno, más cosas que hacen que el escenario internacional sea un escenario favorable para la economía española. Bueno, evidentemente la actuación de los bancos centrales. Para mí los bancos centrales pues, ha sido la clave de que la última recesión global y también de la economía española no se convirtiese en una depresión. Para eso han hecho un trabajo en 2 etapas. 1, bajar los tipos de interés hasta mínimos históricos y 2, inyectar toda la liquidez necesaria en los mercados para que ese mecanismo de financiación no terminase de colapsarse. Ahora, ¿cuál es la duda? ¿Cómo van a salir los bancos centrales de la situación actual con tipos de interés en mínimos históricos y con esa liquidez tan abundante, especialmente en el caso de la FED, como vemos en el gráfico de la izquierda? ¿Cuál es mi opinión hasta ahora? ¿Cuál es mi opinión de los mensajes que han lanzado hasta ahora? Que ese trabajo lo van a hacer de forma muy moderada, muy cautelosa. Y, por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que no vamos a ver subidas importantes de los tipos de interés, al menos en los próximos 24 meses. Y eso es bueno para todos, pero especialmente para una economía endeudada como es la economía española. Por tanto, también creemos que ese es un aspecto favorable. Bueno, y otra cosa que hay que decir de los bancos centrales. Para mí, el cambio de la situación en Europa lo provocan las ya famosas palabras de Draghi en julio del año pasado, cuando le dice a los mercados el euro no se va a romper, créanme, yo tengo las herramientas suficientes para asegurar esto. Desde ese momento, eso refleja también la potencia y la capacidad que tienen los bancos centrales, la opinión del mercado cambia. Julio del año pasado, el euro se rompe, se sale Grecia, sale Portugal, probablemente sale España, movimientos de depósitos entre España y países centrales de Europa, muchas dudas, etcétera. Esto acaba con esas dudas y ahora mismo la probabilidad de un riesgo de redenominación es muy baja, han vuelto los capitales, etcétera. Por tanto, hay que reconocerle también ese trabajo al presidente del Banco Central Europeo. Como les he dicho anteriormente, bueno, pues hay cierta inestabilidad en emergentes, con salidas de capitales, etcétera, desde antes del verano, sobre todo porque interpretan que esa paulatina normalización de política monetaria, cuando se produzca, va a ser negativo para los emergentes, pero desde luego esto no está perjudicando a la economía española, todo lo contrario, mi opinión es que estamos captando flujos de capital que están saliendo de esos países y no me quiero extender más allá de ello. Y por último, sí que hay un tema pendiente, y es el tema político en Estados Unidos y básicamente el tema del techo de la deuda, que ha amenazado a los mercados, ha amenazado a la estabilidad financiera internacional en las últimas semanas y que la única decisión es pues darle una patada hacia adelante o retrasar la gestión del problema hasta enero del año que viene. Nosotros seguimos pensando que, evidentemente, pues antes o después se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Porque Estados Unidos no va a impagar, no va a entrar en default, eso podría tener unas consecuencias desconocidas sobre los mercados financieros de todo el mundo. Pero pensamos, insisto, que este factor de riesgo también se va a ir suavizando. Y, por último, en el contexto externo, también hemos hecho alguna valoración de la probabilidad de un shock energético. Para mí, ¿cuál sería el factor que podría complicar más la situación de la economía española? Pues, evidentemente, en países dependientes del petróleo, una subida del precio pues, de 110 a 150, es decir, una subida del precio del crudo del 40%, que, como ven ahí, pues, en el caso de la economía española, provocaría que el año que viene, en medio de un crecimiento estimado, en nuestro caso y en la de mayoría de analistas privados, del 0,8, pasásemos a crecimientos de actividad del 0,4. También a esto le damos
una probabilidad ahora mismo baja. Parece que bueno, pues la probabilidad de intervención directa en Siria y estas cosas pues se ha reducido y, por lo tanto, también vemos por ahí una probabilidad baja. De manera que, bueno, pues el contexto externo ha sido en los últimos 12 meses moderadamente favorable y pensamos que lo va a continuar siendo en los próximos 15-24 meses. Pero vayamos ya a las claves internas, ¿no?, que son las importantes. Con un contexto externo moderadamente favorable, desde luego la economía española no hubiese salido del fondo o no se hubiese estabilizado sin muchas reformas y muchos esfuerzos por parte de todos los agentes, ¿no? Y es importante el que repasar esto y repasar que desde la década de los 80 cada recuperación de la economía española ha tenido un factor que la ha impulsado, un factor externo. Por ejemplo, en la del 80 pues fue nuestra entrada en el mercado común en el año 86. Tuvo un tremendo impulso para, evidentemente, atraer inversión directa del exterior y también para vender productos fuera. En el caso de la recuperación del año 94-95, pues se utilizaron 3 devaluaciones de la peseta. Ganamos competitividad a través de 3 devaluaciones de la peseta, como tradicionalmente ha hecho la economía española, para lograr vender más en el exterior. En el año 96-97, pues la entrada en el euro, la bajada de los tipos de interés, etcétera. Pero ahora, quitando en esa mini meseta que tuvimos un programa de expansión de la demanda, un programa keynesiano, el famoso Plan E, pues nos hemos encontrado con una situación muy delicada y sin tener 2 herramientas fundamentales de política económica que teníamos anteriormente, que son el tipo de interés, que es verdad que nos ha favorecido porque el Banco Central Europeo ha bajado tipos, pero sobre todo sin tener la posibilidad de recuperar competitividad perdida a través del tipo de cambio. De manera que lo que ha hecho la economía española es afrontar el primer gran reto, y ahora vamos a ver cómo lo ha hecho, que es una recuperación de la competitividad sin tipo de cambio. ¿Cómo lo ha hecho? Pues evidentemente utilizando una devaluación interna. Si no tienes la posibilidad de ajustar tu tipo de cambio, pues tienes que utilizar un ajuste de tu productividad y del coste de tus factores para lograr ser más competitivo. Esa ganancia de competitividad, el mantenimiento de los esfuerzos y de los resultados que hemos conseguido en ganancia de competitividad, para nosotros es uno de los 2 factores clave para lograr que la economía española, de esa fase de estabilización actual, pase a una fase de recuperación en los próximos 24 meses. Y el otro factor del que luego hablaré, evidentemente, que es el segundo gran reto, el primero, mantener esa recuperación de la competitividad, es desapalancarnos o reducir los elevados niveles de deuda que tiene la economía española. ¿Cómo compatibilizar las 2 cosas? Para mí va a ser la clave, o para nosotros, de la economía española en los próximos años. Bueno, respecto a lo primero, lo que para mí une esos 2 conceptos de competitividad y desapalancamiento es el saldo de balanza por cuenta corriente. Saldo de balanza por cuenta corriente, que por un lado lo que me mide es la suma de todas las balanzas que reflejan lo que intercambiamos con el exterior, y ahí lo ven, además de alguna balanza más, como balanza de renta y de transferencias, y ahí ven lo que ha hecho la balanza por cuenta corriente desde los mayores déficits 2007-2008, cuando teníamos déficit de balanza por cuenta corriente equivalentes al 10% del PIB, como ahora ya tendríamos superávit de balanza por cuenta corriente. ¿A qué se debe esto? Pues, en primer lugar, evidentemente, a una ganancia de competitividad que luego comentaremos. Y, en segundo lugar, la balanza por cuenta corriente se puede analizar desde otro punto de vista macroeconómico, que es la diferencia entre el ahorro y la inversión dentro de un país. Entonces, cuando España tenía un déficit de balanza por cuenta corriente equivalente al 10% del PIB, eso aritméticamente era el saldo de restar una inversión equivalente al 30% del PIB menos un ahorro interno del 20% del PIB. Es decir, invertíamos como un país emergente, como los países del sudeste asiático, y ahorrábamos como un país OCDE. Eso se pudo realizar mientras captamos un montón de financiación en los mercados internacionales, mientras, hablando en plata, nos prestaban del exterior. Con la crisis del 2007 se hace una reevaluación por parte de todos los inversores internacionales de los riesgos y se acaba ese free lunch y se acaba esa entrada de dinero en España. Entonces, bueno, pues evidentemente hemos tenido que ajustar eso. ¿Cómo? Pues con un descenso importante de la inversión y un ajuste también del ahorro, aunque inferior. De manera que ahora tendríamos más o menos inversión en la zona del 20 al 21% del PIB, ahorro en el 20% del PIB. Por agentes, pues claramente los agentes cuyo ahorro ha sido superior a la inversión han sido empresas y familias que están ya desapalancando y reduciendo su deuda.
¿Cuál es el problema? Que, por contra, el sector público, entre otras razones, por la entrada en actuación de los estabilizadores automáticos seguros de desempleo, pues es todo lo contrario. Pues está teniendo una necesidad de financiación año tras año. Bueno, ahí lo ven de otra manera, lo que les decía, ahorro menos inversión. ¿Cómo se ajusta la inversión, la crisis? Y cómo el ahorro, después de ajustarse, está empezando a aumentar, ¿no? Entonces, bueno, ahora, por primera vez en muchísimos años, el ahorro de la economía española interno supera la inversión. Solo si ahorras más de lo que inviertes vas a tener capacidad para pagar tus deudas. De manera que la clave en los próximos años va a ser mantener esta tendencia, que el ahorro interno español sea superior a la inversión. De esa manera podremos ir reduciendo la deuda externa. Y, por último, también quiero resaltar otra cosa. Evidentemente, en ese 30% de inversión había mucha vivienda, pero también es verdad que había resto de construcciones, obra civil e inversión en equipo. Es decir, que en este país a veces pensamos que solo se ha invertido en vivienda. No, oiga, se ha invertido en vivienda, pero también se ha invertido en otras cosas que antes o después mejorarán la productividad de toda la economía española y de las empresas españolas. Pero para mí, si tuviese que elegir un gráfico de toda la presentación importante, elegiría este, lo que les comentaba anteriormente. Este es un índice de competitividad de la economía española frente a la OCDE. ¿Qué es lo que pasa a principios de los 90, como les he comentado anteriormente? España, a través de 3 devaluaciones de la peseta, 3 ajustes del tipo de cambio, gana mucha competitividad que la pierde completamente en la anterior etapa expansiva. Cuando se inicia la crisis, nuestra competitividad frente a la OCDE, pues en términos relativos, desde luego ha evolucionado muy negativamente y desde ese momento, sin utilizar tipo de cambio, se produce una mejora tremenda de esa competitividad. Bueno, pues esto, detrás de ello está la contribución, los sacrificios de todos los agentes y, bajo mi punto de vista, esto es la primera vez que pasa en la economía española. Nunca la economía española, en un periodo tan corto de tiempo, había logrado recuperar tanta competitividad sin utilizar, insisto, el tipo de cambio. Viéndolo de otra manera, ¿cómo lo podemos mirar? Pues analizando la evolución de los costes laborales unitarios, analizando cuánto cuesta producir cada unidad de PIB. Y ahí, como vemos, términos relativos, utilizando números índices, como vemos, la evolución de los costes laborales unitarios de España es la mejor de toda la Unión Económica y Monetaria, con diferencia. De hecho, de todos esos países, Italia, Francia, Alemania, incluso y con la excepción de Irlanda, somos el único país donde los costes laborales unitarios se han reducido de manera importante desde el año 2009. ¿Y cómo se consiguen reducir los costes laborales unitarios? ¿Cómo consiguen mejorar los costes laborales unitarios? Pues evidentemente es a través de ganancias de productividad y bajadas de la remuneración por asalariado. Bueno, pues esto es lo que se viene produciendo en la economía española en los últimos 2 años, 2 años y medio. La productividad está aumentando, es verdad que por un ajuste muy fuerte del empleo, y la remuneración por asalariado se está moderando muchísimo hasta caer, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos trimestres. Claro, lo anormal, si ven ese gráfico, es lo que pasaba en el año 2008-2009 y se inicia la crisis y con una productividad baja, la remuneración por asalariado todavía aumentaba a ritmos del 5 o del 6%. Esto refleja también la dificultad para ajustar los costes laborales. Esta tendencia, nos guste o no, mi opinión es que hay que mantenerla en el tiempo. No sé si con esa intensidad, con un reparto de cargas diferente, pero deberíamos seguir, ya que hemos conseguido entrar en esa tendencia de mejora de competitividad de costes laborales unitarios, deberíamos seguir avanzando por esa senda. Bueno, respecto a la deuda de la economía española, algunos datos, y no voy a entrar mucho en esto, porque les quiero contar un poco mis previsiones, ¿no? Bueno, el mensaje es el que es. La deuda total de la economía española era un 290% del PIB en el año 2009 y ahora es el 324%. No se ha reducido, no solo eso, sino que ha aumentado. ¿Qué es lo que se detecta? Pues un cambio por agentes. Mientras la deuda de empresas y familias sí que se empieza a reducir, sobre todo las empresas empiezan a desapalancarse, la deuda del Estado, pues evidentemente, insisto, porque también es normal, en un ciclo, en una recesión, teniendo en cuenta los descensos de la recaudación, los aumentos de los seguros de desempleo, etcétera, pues el Estado incurre en déficits importantes y, por tanto, su deuda aumenta. Hay gente que piensa incluso, es que si el Estado no hubiese hecho eso, la economía española hubiese entrado en depresión. Si todos los agentes se intentan desapalancar a la vez, pues una economía entra en depresión. Pero bueno, ¿esto qué significa? Pues que vamos a tener que reducir muchísimo en los próximos años eso. O sea, vamos a tener que crecer
y reducir deuda. Y esto no es fácil. O sea, ¿qué va a conllevar? Lo que les decía al principio, que vamos a salir de la recesión, pero que nuestros ritmos de crecimiento potenciales van a ser moderados. Y bueno, lo que desde luego, y frente a muchas ideas que hay por ahí en el debate público, lo que yo creo que no debería repetirse es una dependencia tan fuerte del crecimiento, ¿de qué? Del crédito. O sea, ahí tenemos la correlación entre el PIB nominal de la economía española y del crédito a otros sectores residentes, a familias y empresas. Evidentemente, pues claro que se necesita crédito para crecer, pero como ven en la última parte de la anterior etapa expansiva, los niveles de aumento de crédito, la brecha que se abre entre el aumento del crédito y el PIB nominal es una brecha tremenda. Es decir, la necesidad de crédito por unidad producida pues se sitúa en niveles estratosféricos. Yo creo, insisto, en primer lugar porque necesitamos desapalancarnos y en segundo lugar porque expansiones como la anterior en su última etapa no fueron sanas por abuso de ese crédito, lo que tenemos es conseguir crecer con menos crédito, ¿no? Porque esa es la única manera, insisto, en lograr que, como ven ahí, los porcentajes de crédito de familias y empresas, el porcentaje de PIB, los porcentajes de deuda se disminuyen. Entonces, en ese sentido, pues no podemos esperar milagros. Claro que el crédito va a empezar a dejar de caer con la intensidad que ha caído en los últimos meses. Yo creo que incluso se puede ir estabilizando, nuevas operaciones mejorará y el saldo se estabilizará el año que viene. Pero, desde luego, lo que no vamos a ver en los próximos 15 meses es otra vez repetir los modelos, insisto, de la anterior etapa expansiva, muy intensiva en crédito por unidad producida. Entonces, bueno, voy a utilizar 4 minutos un poco para repasar nuestras previsiones, ¿no? Bueno, como ven ahí, en general tenemos previsiones para todos los países desarrollados, somos moderadamente optimistas, como les he comentado anteriormente, y para la economía española lo que veríamos son ritmos de crecimiento medios el año que viene del 0,8%, que darían paso a ritmos de crecimiento medios del 1,5% en 2015. ¿Eso qué significa? Que más allá de mejoras con un componente estacional importante en el mercado de trabajo, como la del tercer trimestre de este año, yo creo que el dato de esta mañana ha sido bueno, ¿no? Ese aumento de ocupación en 40.000 personas, de manera tendencial y ajustada a estacionalidad, nuestra opinión es que el mercado de trabajo se va a empezar a recuperar a partir del segundo trimestre del año que viene. Con estos ritmos de crecimiento, 0,8-1, la economía española va a ser capaz de crear empleo y con el 1,5 de 2015 más, ¿no? Esa también es una novedad. Las reformas que se han hecho nos han llevado a que teníamos ese mantra, esa idea, la economía española solo crea empleo cuando crece más de un 2%. Bueno, pues mi opinión es que a partir de ahora, con todas estas reformas, estos ajustes, estas mejoras de productividad y competitividad, la economía española puede crear empleo con ritmos de crecimiento a partir del 1% y esos ritmos de crecimiento los va a alcanzar en la segunda parte del año que viene. Respecto a tipos de interés, previsiones de tipos, bueno, no me voy a extender mucho. Pensamos que el BCE no va a bajar más los tipos y que, en todo caso, las subidas deberíamos retrasarlas hasta incluso finales de 2015. Es decir, no vamos a ver subidas de tipos en ese sentido. El Euribor desde mínimos históricos pues puede empezar a tensionarse algo, pero tampoco tensiones, digamos, muy marcadas, ¿no? Podrá ir anticipando normalización de política monetaria 12 meses antes, mitad del año que viene, pero no nos va a dar ningún susto, no vamos a ver tipos Euribor en los próximos 24 meses muy elevados. Cuanto a deuda pública, por si a alguien le interesa un poco la posible evolución del bono español a 10 años, bueno, lo que se ve ahí es que el recorrido ha sido espectacular. Claro, perdemos un poco la memoria, pero en verano del año pasado la rentabilidad del bono español llegó a situarse en el 7% y la prima de riesgo entre 550 y 600 puntos básicos. Ahora estaríamos en la zona del 4,2, 4,3. Pensamos que por ahí se puede mover los próximos 15 y 18 meses. ¿Por qué? Porque sí creemos que va a haber bajada de prima de riesgo desde niveles actuales de los 2,40. Yo creo que nos podemos situar en este contexto de aumento de confianza y demás, por debajo de los 200 puntos básicos en los próximos 12 meses, pero también vemos subidas del benchmark o de la rentabilidad del bono alemán. Entonces, una cosa compensará a la otra y yo creo que el bono español fluctuará en la zona actual 4,25, 4,50, insisto, que está muy bien, teniendo en cuenta que vimos 7% hace un año. Cuanto al perfil del PIB, pues es el perfil del PIB, ¿no? Ya anticipábamos, aquí lo tenemos en previsión y el dato ya ha sido así, el primer dato positivo en crecimiento trimestral este trimestre y el año que viene pues vamos a ver ritmos de crecimiento trimestrales este ha sido una décima, entre 2 y 3 décimas y cruzaríamos a la zona de 4 o 5 décimas en el año 2015. Como ven ahí también en el gráfico a la derecha, la composición del crecimiento irá cambiando. La tremenda aportación positiva de demanda externa
se irá moderando, porque es normal que si se recupera confianza también se recuperará consumo interno y externo y, por tanto, importaciones, y la demanda interna irá restando menos al crecimiento. De eso les quería un poco hablar, ¿no?, para terminar. ¿Cuál es nuestra idea sobre el patrón de recuperación de la economía española? Pues el patrón de recuperación clásico de cualquier economía OCDE y de la nuestra. La recuperación empezó por el lado de las exportaciones de la demanda externa, lo que les comentaba al principio y que hemos visto en los últimos 12 meses. Eso está en marcha y, bajo nuestro punto de vista, eso se va a mantener en el medio plazo. Esa mejora de exportaciones que va a provocar una mejora de la inversión en bienes de equipo, y ya lo estamos viendo en este trimestre y en los próximos trimestres. Segunda etapa de la recuperación. En el lado de la demanda interna, la inversión en bienes de equipo, y ojalá en obra civil, si no el año que viene al siguiente, pues va a ir dando el relevo. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas exportadoras creemos que tienen muy ajustada su capacidad y van a tener que ampliarla. Luego eso daría paso a una mejora en el empleo, como les he comentado, a partir del segundo trimestre, verano del año que viene, y esa mejora del empleo, la mejora de las expectativas, la reducción del endeudamiento, etcétera, pues dará paso a una recuperación estructural, no tendencial. El tercer trimestre puede haber habido una décima de crecimiento del consumo privado, puede ser, pero una recuperación tendencial del consumo la empezaríamos a ver a finales del año que viene. Y bueno, esa es un poco, resumiendo nuestra idea sobre el perfil que va a tener el comportamiento de la economía española. Creemos que, al contrario que en 2010, esas señales positivas de PIB, como la que ya nos ha anunciado el Banco de España, están basadas en cimientos mucho más sólidos, están basadas en una recuperación de la competitividad, en unos sacrificios importantes de todos los agentes que nos han conseguido que reduzcamos los costes laborales unitarios, que aumentemos la productividad. Y bueno, pues nuestro reto, ¿cuál es? Que esta fase de estabilización se convierta en una fase de crecimiento mucho más dinámico y, sobre todo, con creación de empleo en el medio plazo. Para eso, pues yo creo que las recetas son seguir incidiendo en las reformas y seguir avanzando en esa búsqueda de un mayor crecimiento potencial. Y bueno, yo creo que me he ceñido bastante bien al tiempo y, si tienen alguna pregunta, pues encantado de contestarla. Muchas gracias a todos.